Hola, muy buenos días a todos. Eh, Estamos por iniciar en unos minutos más. Quiero darle la bienvenida a la gente que se ha conectado. Vamos a esperar unos minutos para que la gente se conecte. En breve comenzaremos ya la exposición y todo el contenido. Nuevamente, buenos días. Agradecemos a la gente que ya se conectó y como queremos respetar su tiempo, vamos a comenzar. Mi nombre es Felipe Barbosa, soy gerente de Mercadotecnia en Synergy. Estamos estrenando plataforma para algunos que ya nos han acompañado por otras vías. Estamos probando y conociendo una nueva plataforma. Siempre hay que estar innovando. Esperamos que esta plataforma nos ayude a eficientar mejor nuestras presentaciones. Pues tenemos hoy día un invitado especial que vale la pena para el día de hoy. Vamos a comenzar. Este invitado es un conferencista, es académico de la Universidad del Valle de México. Cabe mencionar que es mi alma mater, así que me da mucho doble orgullo presentar a Ángelo Buendía Ríos. Él es un profesional de la ciencia de la computación, especializado en inteligencia artificial, en interactivos digitales, realidad extendida y gamification. Ha trabajado para las editoriales Santillana y Macmillan, con entidades gubernamentales como Sectur, ProMéxico, Segov y el INBA. También en el sector privado con empresas como Mattel, Suma Energía, Neópolis y Cinépolis, siendo líder de desarrollo en la creación y conceptualización de animaciones, interactivos y soluciones digitales. Actualmente es académico de carrera en Ingeniería de Animación e Interactividad para la Universidad del Valle de México, Campus San Rafael. Pues demos la bienvenida a Ángelo. Antes de pasarle la palabra, me gustaría nada más darles algunas recomendaciones y tenemos una sorpresa para ustedes. Las recomendaciones, bueno, estamos, como les comentaba yo, probando esta nueva plataforma que se llama Teams Live Events. El evento dura 1 hora, el audio estará apagado y podrás hacer preguntas a través del botón de preguntas y respuestas. Cabe mencionar que esta plataforma tiene un retraso digamos, de lo que se está transmitiendo en vivo. Entonces, las respuestas que podamos ir dando se van a ir generando unos segundos después. Te vamos a enviar la presentación por email, así que me espera, después de este evento la haremos llegar. Y bueno, tenemos al final de la presentación un regalo especial para ustedes, ahorita entro al detalle. Tenemos una tarjeta de regalo de Amazon, es una tarjeta de 100 pesos, si nos llenas la encuesta final. O sea, si completas toda la encuesta, no importa que contestes, la idea es que la contestes completa, y cuando ya se llene,
vamos a hacerte llegar por medio de correo electrónico una tarjeta digital para que pueda ser consumida por Amazon. Pues bien, sin más preámbulos, vamos a pasar la palabra a Ángelo. Muchas gracias. Un momentito para hacer la transición. Ángelo, si puedes compartir tu video, por favor, y tu pantalla. Perfecto. Todavía no se abre la cámara. Si puedes abrir la cámara. Eso. Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues bienvenidos. Así es, Data Scientist, la profesión del siglo XXI. Bueno, pues para hablar de Data Science, tenemos que hablar de modelos predictivos. Los modelos predictivos, dentro del marco del Machine Learning o aprendizaje estadístico, se podría decir que más que una ciencia, es un arte. La parte de ciencia, es decir, que sea 100% efectivo y 100% seguro, siempre está rodeada de mucha ambigüedad, sobre todo porque la misma técnica que le sirve a una empresa podría no servirle a otra. A continuación, vamos a introducirnos un poquito en el ámbito y la aplicación de los modelos predictivos del mundo de Machine Learning. Y vamos a ver un pequeño abanico de todo lo que podemos conseguir gracias a estas técnicas, incluidos algunos ejemplos de la vida real. Bueno, hay que saber que se suelen utilizar una gran cantidad de datasets o datasets, es decir, ficheros que contienen datos. Por ejemplo, desde datos random como carreras de pollitos para saber quién ganó la carrera del pollito, a otros más concretos, por ejemplo, un dataset de los sobrevivientes del Titanic para poder ver si guardan alguna relación de quién sobrevivió a esta catástrofe. También existen datos acerca de coches para saber cuál es la marca, modelo que nos conviene, o incluso si qué tanto estamos dispuestos a pagar por un auto. Bien, pero en sí la pregunta correcta sería, ¿qué es esto de los modelos predictivos? ¿O qué es el Machine Learning? Y una más importante, ¿para qué narices nos sirven? Bueno, pues vamos a ver una breve introducción de qué son los modelos predictivos y para eso vamos a estar ocupando un par de elementos que yo sé que conocemos más que suficiente. Vamos a ver. Cada minuto en el mundo, en Facebook, la red social, los usuarios están compartiendo alrededor de 2,5 millones de fragmentos de contenido, ya sean fotos, videos, imágenes o comentarios. 2,5 millones por minuto. No pierdan de vista que es cada minuto. En el caso de YouTube, vamos a estar teniendo que se están subiendo todo el tiempo por minuto 4,320 minutos de video, que serían 72 horas de contenido al minuto. Bueno, si esto les está pareciendo abrumador, ahora vamos con más datos. Tenemos que al día, un día cualquiera en el mundo, vamos a estar teniendo, se van a estar creando 2,5 exabytes. Supongo que hasta el terabyte lo controlan. Sabemos que tenemos el mega, del mega pasamos al giga, del giga pasamos al tera, pero a partir del tera, si más o menos son como yo, ya se estarán perdiendo. Pues bien, un exabyte son ni más ni menos que 8 elevado a la 10, hablando de bits de información. Perdón, 10 elevado a la 18, hablando de bits de información. Y esto es lo que se genera cada día en el Internet. Para darles más o menos una perspectiva, si es mucho o si es poco,
cada día se necesitaría 1 millón de discos duros de 1 tera, de esos que podemos comprar en Amazon. Contesten la encuesta, recibirán un regalillo por ahí. Más o menos nos cuestan como 2,000, más o menos. Bueno, pues imagínense, cada día necesitaríamos comprar 1 millón de discos de 1 tera para guardar la información que ese mismo día se generó en Internet. Esto produce una sensación un tanto claustrofóbica, porque claro, si cada día tenemos que comprar 1 millón de discos duros para guardar esa información generada por todos los usuarios, habrá un momento en que necesitaremos, evidentemente, más discos duros que personas. De hecho, es así de sencillo. En apenas unos meses hubiéramos superado la población de Estados Unidos, que ya es bastante heavy. Y hubiéramos superado por más o menos 5 o incluso 10 veces la población de Estados Unidos o de México respectivamente, si toda la información sigue creciendo a este ritmo. Lo cual muchas veces no es el caso, ya que cada vez la información crece mucho más rápido. Claro, esta velocidad o este incremento paulatino, sobre todo en las redes sociales y lo que llamamos el Internet de las cosas, ha sido capaz de crecer y reflejar cómo de rápido somos capaces nosotros los humanos de generar datos, de generar información. Y pues resulta que es realmente importante y de hecho esta generación de información de datos es el punto de partida de nuestro tema. Y la razón por la cual estas técnicas de análisis predictivo y de machine learning o de data science están tan a la orden del día y es una profesión tan bien pagada. Hace poco leí en una nota de Twitter que un data scientist medianamente bueno está llegando a facturar entre 250,000 y 350,000 dólares al año. Por lo tanto, fíjense que es una rama que empieza a estar muy de moda. Es la profesión del siglo, sin duda. Bueno, entonces, todos estos datos, ¿qué son? Estos datos son dónde vivimos, de dónde venimos, lo que estamos haciendo, lo que nos gusta, lo que compramos, cuánto dinero gastamos, a dónde viajamos, cuáles son nuestros hobbies, nuestras preferencias. Tal vez si buscamos en lugares oscuros o vemos algún contenido muy específico, todo eso son estos datos, además de esos clics que damos, todas esas interacciones que hacemos en redes sociales o con webs que nos relacionamos en el mundo del Internet de las cosas, dejan un rastro que estas webs, de forma muy agradecida, guardan en un fichero que se llama log. En castellano lo llamaríamos un registro. Es decir, cada vez que compras un libro en Amazon, cada vez que recibes un pago por PayPal, que escribes una reseña en Yelp, que utilizas redes sociales, por ejemplo, subiendo fotos a Facebook, dando likes, cuando mandas corazoncito en Instagram, cuando subes una Insta Story, todo eso. Además de la parte que se llevan las empresas por lo que usas, valdría la pena aquí preguntarnos cómo es posible que, por ejemplo, Facebook gane dinero si yo no le pago nada, si yo como consumidor no le pago nada. Pues precisamente el dato es la moneda con la que juegan. La cantidad de datos que son capaces de guardar en enormes bases de datos, en enormes discos duros que no son de 1 tera, se los puedo asegurar. Los conocen como silos de información, así los llaman. Y bueno, pues precisamente con eso es con lo que ganan. En este sentido, la revista Harvard Business Review decía 2 frases que me parecieron bastante interesantes.
de hecho lapidantes, lapidadoras. Estas son las siguientes. El dato es el nuevo petróleo. El dato es el petróleo del siglo XXI. Y la otra es ser un data scientist, es la profesión más sexy que uno puede tener en el siglo XXI. Entendiendo por sexy que es un trabajo que llama mucho la atención, que está en boca de todos y que todo el mundo quiere dedicarse a ello, por lo conveniente que resulta. Entonces, está claro que los datos son muy importantes, pero, digamos, yo soy Facebook, yo soy Google, o yo soy alguna de estas empresas que hemos mencionado antes. ¿Cómo es que saco provecho de estos datos? Yo no puedo ir con mi jefe y decirle, sí, nosotros somos ricos, tenemos millones de teras. El jefe me va a decir algo así como, pues tú eres tonto o qué. Tenemos millones de teras, pero yo tengo que pagar a 500 empleados. ¿De dónde saco el dinero? Bueno, en ese sentido, hay básicamente dos tipos de análisis que uno puede hacer en base a los datos que tenemos. Y que son los que tenemos ahora en pantalla. El análisis retrospectivo y el análisis predictivo. ¿En qué se basa el análisis retrospectivo? Este enfoque nos ayuda a analizar la historia, a descubrir algunos insights, algunos momentos clave o puntuales de nuestros datos, que nos van a ayudar a explicar nos van a explicar no solo cosas buenas. De hecho, y sobre todo, a lo que más nos ayuda un análisis retrospectivo es a encontrar fallos, a encontrar grandes metidas de pata e intentar que pues, la empresa no las repita. Por ejemplo, haber cambiado un precio o haber lanzado una nueva funcionalidad y tener aún algún agujero en el sistema. Se puede aprender mucho de los errores y adoptar unas mejores prácticas para que la empresa se consolide y se vuelva más robusta. Nos ayuda a ver lo que está sucediendo y lo que sucedió para así poder mejorar. Este tipo de ideas podemos aprender mucho. Podemos tener un punto de partida para enfocarnos en una mejor estrategia empresarial. De hecho, no es sorprendente que muchos expertos digan que el dato, o más bien lo que se extrae de las conclusiones del dato, es realmente su jefe. Es decir, si el dato dice, chicos, esto que hemos sacado se viene a pique, entonces no hay un jefe que te lo diga específicamente. Estos son los datos que nos da el Data Scientist y que no hay más remedio que si los informes nos indican y nosotros nos estamos dando cuenta que se está veniendo a pique todo esto, pues hay que remodelar ese producto. Así fue como, por ejemplo, Apple fue capaz de visionar el iPhone como evolución natural al iPod, a ir prescindiendo de esa ruedecita, que era un mecanismo físico, y convertirlo en software, en aquella pantalla táctil que a su vez ha ido evolucionando. Básicamente, eso es un análisis retrospectivo. Con base en lo que hemos hecho en el pasado, nos obliga a tomar una decisión. Y aquí entra justo la segunda parte, que es el análisis predictivo. Básicamente es el enfoque que nos ayuda a darle una visión a ese dato. En particular, este enfoque nos va a permitir, en pocas palabras, predecir el futuro. Evidentemente, la pregunta de cuál va a ser el próximo número de la lotería o cosas de ese estilo quedan más allá de los ámbitos que uno puede hacer en el análisis predictivo. Pero hay algoritmos de data science que con base en esa información histórica del pasado y utilizando diferentes modelos del mundo de la estadística, nos pueden predecir, por ejemplo, quién va a comprar,
quién va a hacer trampa, quién va a mentir o incluso quién va a morir en el futuro. Esos son ejemplos de lo que sí nos permite hacer las técnicas de análisis predictivo. Voy a seguir un poquito más con esta comparación, esta analogía del dato y el petróleo, para que vean que realmente no es nada descabellado. Fíjense, el dato hoy en día es muy abundante. Hemos dicho que crecemos en el orden de 2.5 exabytes al día. Por lo tanto, el dato es tan abundante como el petróleo solía serlo. Cuando nacieron los coches, cuando nació la época industrial y todo aquello. El dato, eso sí, a diferencia del petróleo, no se agota, sino que vamos generándolo a un ritmo tan rápido que el petróleo básicamente en unos años se va a estar agotando o en un par de décadas. Pero el dato se va generando y se va generando a un ritmo bestial, como ya vimos, y va a ir incrementando. De hecho, incluso pueden decir que el dato es reutilizable, en el sentido de que cada dataset que se genera es un dataset que podemos utilizarlo no solo en un análisis estadístico, sino en varios análisis, para varios tipos de experimento y en un número ilimitado de veces, tanto cuanto tiempo quiera perder el data scientist en cuestión de que lo analice. Por lo tanto, el dato no sobra. El dato es gratis, por así decirlo. En segundo lugar, no se necesitan años para crear datos. Para crear petróleo no es que se necesiten años, se necesitan siglos. Fíjense que lo que estamos consumiendo y al ritmo que se agota el petróleo, todo esto es con base en los seres vivos que han ido muriendo millones de años atrás. El dato que estamos usando justo ahorita es un dato que se generó hace apenas unos minutos. Es decir, se están analizando datos casi en tiempo real. También dense cuenta que el petróleo en su forma más cruda no vale nada. Necesitas extraerlo, sufrir un proceso de refinado y del petróleo sacar sus derivados, ya sea gasolina, gasoil, plástico o lo que sea. Pero se necesita procesar para que resulte algo útil del petróleo. En este sentido, el dato por sí solo, en un silo de información, en un disco duro, es inútil. Sin embargo, una vez que se limpia, se manipula y que se modela, es cuando empieza a darle cierto valor a ese dato. Entonces, ¿se necesita una refinería? Si se necesita una refinería, se necesita gente que sepa operarla. Al igual que necesitamos un experto que sepa refinar petróleo. También vamos a necesitar herramientas con las cuales refinar esos datos. Las herramientas podrían ser el lenguaje de programación. Algunos ejemplos serían Python o R, que en sí son los más populares. Hay otros, como podrían ser SAS y muchos más. Pero básicamente estos son las herramientas, son el pico y la pala con el que se limpian, se filtran y se trabajan los datos. El operario en cuestión, quien trabaja con los datos, son los data scientists. En castellano vendría a ser algo así como científico de datos. Pero si lo dices en inglés, pues impresiona más. Así que suelta ser data scientist. Y recuerden, ser data scientist es el trabajo más sexy del siglo XXI. Y bueno, una vez que tenemos los datos, el horizonte de monetización del dato es pequeño. ¿Qué quiero decir con esto? Si ahora ya obtengo unos datos y de estos datos obtengo mi conclusión, esta conclusión sirve ahora. Si doy esa conclusión un mes más tarde, los datos pueden haber cambiado.
pueden haber cambiado tanto que a lo mejor es totalmente inútil el análisis que he hecho. Por lo tanto, vamos a ver que es muy importante dar el informe o el resultado en el momento. Parece que es algo que siempre los data scientists están trabajando bajo presión, que lo quieren todo justo ahora. Pero es que llegar un minuto tarde en ciencia de datos puede significar el éxito o el fracaso de una empresa. Si sacamos un producto y al minuto no somos capaces de monitorizar que se está creando un agujero en el sistema y estamos perdiendo miles, ya estaríamos perdiendo miles o millones de pesos. Pues mejor darnos cuenta en un minuto, en el minuto 0, después de 5 minutos, después de 10 minutos, que darnos cuenta ya cuando llevamos un mes. Y básicamente hemos llevado la quiebra a la empresa. Por contra, el horizonte de monetización, por así decirlo, del petróleo es mucho más largo. El petróleo se extrae hoy y se puede vender dentro de un mes ni dentro de un año. Realmente no sé bien qué tan volátil sea, pero creo que sí estaría aguantando el petróleo sin problema. Entonces, estamos trabajando con una analogía petróleo y dato, que nos deja claro que tenemos una forma de generar información. Esa información es dinero y ese dinero debe de ser explotado por las empresas. Entonces, ahora que tenemos algo de bases, fundamentos, digamos el ABC del análisis de datos, vamos a ver algunas aplicaciones y ejemplos del mundo del data science. Muy bien. ¿Cómo andamos de tiempo? Yo creo que bien. Muy bien. Vamos a ver otros perfiles vistos. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué nos indica todo esto? No sé, supongo que habrán usado LinkedIn. Si no, pues podemos ver ese ejemplo en algunas otras plataformas como Netflix o Amazon o Mercado Libre. Y es que tenemos un apartado específico, casi a la mitad de pantalla, todo el tiempo. En el caso de LinkedIn se llama otros perfiles vistos y son como sugerencias que la plataforma, que la web nos está dando. Ok. ¿Cómo sacan esta información? ¿Cómo saben que también me podría interesar esto? Y esta regla de asociación va también para productos. Por ejemplo, en Amazon, ¿cómo saben que también me interesaría comprar esto? O me interesaría echarle un vistazo a este otro producto. En Netflix, ¿cómo saben cuáles son mis gustos? Realmente no es tanto que sepan cuáles son tus gustos, sino que funciona con un algoritmo que sí te conoce, sabe toda tu información porque estás registrado en esa red y además hace un repaso histórico de lo que otros usuarios compatibles contigo han buscado después de lo que estás viendo. Buscaste un producto en concreto y lo obtienes, ves su información. Bueno, pues eso han hecho miles de usuarios antes que tú. Y pues esta información la guarda la web y con un trato de datos te muestra lo que también te podría interesar o lo que la otra gente en común a ti vio después de ver este producto en concreto. Bueno, ese es uno de tantos ejemplos que podemos andar viendo. Otro que es bastante interesante, que es el targeting de publicidad. Esta publicidad pues viene por todos lados. En todo la web, que se jacte de ser gratuita, vamos a encontrar publicidad. Funciona como toda la vida. Necesitamos un anunciante y necesitamos un anunciado. ¿A quién le estamos vendiendo el producto? También es muy importante. ¿Cómo funciona aquí?
Lo que está utilizando son árboles de decisión y regresión logística. De la regresión logística vamos a hablar un poquito más adelante. Ok, yo soy la persona que quiero anunciar algo. Quiero anunciar, en este caso, pues estamos viendo una conferencia de videojuegos. ¿A quién le podría interesar? Bueno, pues de eso se encarga el anunciante, la plataforma en la cual se va a crear el anuncio. Y para que nos convenga, tanto a mí como que quiero anunciar mi producto, como a la persona que me está ofreciendo el servicio de anunciarme, pues lo que me interesa es que la gente que vea este anuncio sea gente que realmente le interesa lo que estoy vendiendo. Así que, a través de árboles de decisión, lo que hacen estos algoritmos es ver, bueno, a qué personas son afines a este producto. Recordemos que, por ejemplo, Google, con sus Google Ads o Facebook, pues nos conocen. Nosotros le damos esa información sobre nosotros, lo que publicamos, lo que colocamos en nuestro perfil. Y así pues pueden clasificarnos y decirnos o intentar decirnos qué es lo que más nos gustaría. El principal objetivo de este caso en particular es el CTR, Click Truth Rate, que sería el número de clics reales que uno da en publicidad. Es lo que intenta maximizar. Vamos avanzando un poquito más con más ejemplos. Este sí es bastante interesante. ¿Alguna vez se han preguntado cómo es que su celular sabe qué están haciendo todo el tiempo? Sí, tu celular, tu dispositivo móvil, y no solo él, sino gadgets como pulseras Fit o el Apple Watch, saben cuando estás durmiendo, saben cuando estás corriendo, cuando estás sentado, cuando estás caminando, cuando estás haciendo ejercicio. ¿Cómo lo hacen? Bueno, usan el acelerómetro y el giroscopio del dispositivo, ya todos lo traen, y hacen cálculos interesantes a través de vectores tridimensionales para saber qué es exactamente lo que estás haciendo. Eso lo suben a una matriz y esa matriz la clusterizan, la clasifican. Entonces saben que a través de restas, de diferencias entre posiciones del acelerómetro de aceleración, dicen, ah, bueno, pues esto se parece mucho a estar durmiendo, o esto se parece mucho a estar corriendo, esto se parece mucho a estar sentado, trabajando, hablando. Y entonces lo clusterizan, lo clasifican y así en la que tú caigas, según lo que esté sucediendo, que te dice tu celular o tu pulsera inteligente, pues ahí es donde ellos saben, ah, pues este chico está durmiendo, este tal está sentado, comiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Esta tecnología ya empieza a sentirse un poquito futurista, ¿no? Muy loca, cómo a través de matemáticas, de simples operaciones, pueden saber qué estás haciendo exactamente. Y hablando de ciencia ficción, oiga, me faltó una. Se perdió. Bueno, pues vamos a pasarnos con esta. El Moneyball. Moneyball es una película protagonizada por Brad Pitt, como pueden ver ahí. Y es que nos deja una valiosa lección. De hecho, está basada en hechos reales. El señor Bill James, quien es economista, utilizó técnicas de estadística para mejorar un equipo de béisbol. ¿Cómo lo hace? Bueno, si pueden vean la película, es un buen ejemplo de película sobre data science. No habla concretamente directamente del tema, pero sí es un buen preámbulo. ¿Qué es lo que hace? Bueno, tiene una liga de béisbol que nadie da un peso por ella. Son muy malos. Y en ese entonces, la forma en la que adquirías tus jugadores era por sus estadísticas. Si era buen bateador, cuántos home runs hacía, cuántas bases robaba, etcétera, etcétera. Todo lo que puedes ver en esas fichitas de béisbol, sus estadísticas. Pero lo hacían de forma personal y siempre hablando de juego. ¿Qué es lo que hace Bill James?
lo que hace es no basarse en cosas de juego, sino cosas un poquito más exotéricas. Por ejemplo, ¿qué tanto salía ese jugador en las noticias? ¿Cuál era el porcentaje de veces que iba a fiestas? Etcétera, etcétera, etcétera. No tanto cosas de béisbol, sino las cosas por fuera. Y al hacer este listado, al tenerlo, se dio cuenta que los que mejor encajaban en su algoritmo eran los más baratos de conseguir, los que tenían fama de ser borrachos, los que tenían, eh, los que no daban un peso por ellos. Bueno, pues según su algoritmo eran muy buenos en equipo y precisamente eso logra crear equipos fuertes. No tenía, digamos, al Michael Jordan del béisbol, pero sí que tenía un equipo muy bien conformado. Este algoritmo, este modelo que se usa, se sigue usando y no solo en deportes, también en deportes virtuales. Por ejemplo, los grupos, las agrupaciones que hacemos en el FIFA o este tipo de juegos también se basan en este algoritmo. Y además, algo interesante es que este mismo algoritmo lo utilizan los inversores para saber si van a invertir en algo o no, qué tanto les conviene. Bueno, pues vamos a terminar ya con esto. Vamos a terminar con esta frase de Andrew Lang que nos dice, él usa la estadística como un borracho usa las farolas, para el apoyo, en lugar de para la iluminación. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, aquí lo podemos traducir. Y es que ya que entiendes cómo funciona, puede que sientas que es muy fácil usar el data science, pero también es muy fácil mal usarlo. Y bueno, si tú das un análisis no equivocado, pero sí pintado, inclinado hacia un punto no objetivo, pues puedes, además de quedar mal tú, lo que puedes hacer es pues, provocar malos resultados a una empresa. Entonces, no hagan que los datos se ajusten a sus necesidades. Mejor, hagan que sus necesidades se justifiquen con esos datos. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Ángelo. Ha sido muy, muy ilustrativo y te agradecemos muchísimo el apoyo. Vamos a hacer un movimiento aquí. Bueno, quiero primero que nada recordarles que tenemos una tarjeta de regalo para las personas que nos ayuden contestando la encuesta final. Tiene que ser llenada por completo y estaríamos enviando tan pronto tengamos ya la información completa, ¿no? Vamos a invitarles el próximo 6 de mayo. Vamos a incluir un tema también muy interesante. Le estamos llamando Reevoluciona la experiencia de tus clientes. Vamos a hablar de cómo implementar un asistente virtual, más allá de un chatbot que yo creo que es más avanzado, cómo convertir a tus clientes en verdaderos fans. Con la ayuda y presencia de Oracle. Muy bien. Déjame más por acá. Ahora sí, van a recibir por medio de preguntas y respuestas la liga para hacer el llenado de la encuesta. Por ahí, Evelyn, por favor, si puedes enviarla, ya está. Ya está publicada, entonces si nos hacen favor de acceder, ir llenando. Y vamos a pasar ahora sí a preguntas y respuestas para Ángelo. Ya está publicada la encuesta. Muy bien, déjame ir revisando las preguntas.
Un momentito. La primera pregunta que tenemos para ti, Angelo, ¿cuál es el porcentaje de veracidad o confiabilidad al proceso de datos? No sé si fue clara la pregunta. Pues vamos a intentar darle una solución. Por ejemplo, volvemos a lo mismo. Esto del análisis predictivo es más un arte que una ciencia. ¿Por qué? Porque lo que a una empresa le funciona, a otra no tiene por qué funcionarle. Es por eso que también, de la misma manera, tiene que ser este análisis de forma individual. ¿Qué sí te funciona a ti? ¿Qué es lo que necesitas? Y las necesidades particulares de una empresa. Ahora, ¿en cuánto podemos confiar en los algoritmos? Pues yo me atrevería a decir que no a un porcentaje exacto, pero sí que es bastante alto. Son matemáticas, son estadísticas y eso no es nada nuevo. La estadística ha funcionado desde siempre. Nada más que ahora le damos un enfoque a tratamiento de datos para resolver o para cumplir con ciertas necesidades de la empresa. Así que es bastante confiable. Recuerda también que es una disciplina nueva, se está renovando constantemente y viene mucho más. Apenas estamos empezando el siglo y bueno, pues tiene mucho que aprender, pero ya nos ofrece también cosas bastante interesantes la ciencia de datos. Muy confiable. Bueno, la siguiente pregunta, que es de la misma persona que me comentaba, ¿de quién depende esta confiabilidad? Ya sea del científico de datos o de alguna otra persona, otra figura. Bueno, hay que tener en cuenta que los datos, no podemos confiar en los datos. Por ejemplo, tú puedes tener un perfil falso de Facebook diciendo que eres egresado de Harvard y pues en realidad trabajas con tu tío, ¿no? Entonces lo que estás dando de información es falsa. Hay algo muy interesante en todo el proceso del data science y es la limpieza de datos. Y de hecho es donde gastamos el 80% del tiempo es en depurar esos datos, ver que realmente esos datos nos sirvan de algo. Entonces, en este punto y del lado del data science, yo te puedo decir que la veracidad de la información, de las conclusiones que vamos a sacar, depende en un 80% de la limpieza de esos datos, de filtrar realmente lo que queremos y de que, de cierta manera, pues sean confiables. Ya el proceso y los algoritmos de regresión de inteligencia artificial que se utilizan, esos pues ya se entienden que funcionan, ya se han probado. Pero sí, la veracidad depende de la limpieza de datos, del dataset y qué tan puro e intacto puede estar. Bien, gracias, Angelo. Otra pregunta. Dice, el término data scientist está muy de moda y pareciera que la organización es el término mágico que solucionará todos los dolores. ¿Cómo puedes contextualizar a los directivos sobre el arte y los casos de uso de la ciencia de datos? Interesante. Hay que tomar en cuenta que un científico de datos, un data scientist, no es un especialista en computación, no es un especialista en matemáticas, no es un especialista en negocio, sino que es los tres. Entonces, tienes que tanto tener conocimientos de matemática para los modelos matemáticos que se ocupan, de computación, porque tienes que hacer programación, y, muy importante, la vista de negocio, el business. Se forman en estos tres aspectos. Y una vez que tengas pues un buen núcleo, evidentemente el trabajo, el resultado te va a dar esas pautas. Entonces, no cualquiera puede llegar a decir, no cualquiera que sepa programar, no cualquiera que haya tomado un curso de programación o de estadística, incluso puede llegarte a decir
soy científico de datos, págame, sino que realmente es una disciplina, son 3 disciplinas en conjunto. Interesante. Bueno, hay más preguntas, así que voy con cierta velocidad. Adelante. ¿Cómo estructurarías un departamento encargado de ciencia de datos, análisis, diagonal análisis? ¿Cuáles son los perfiles o skills para iniciar y luego desarrollar? Pues creo que básicamente se responde con lo anterior. Tenemos estos 3 perfiles, sino que incluso podríamos partirlo en 4, pero sería un poquito más complejo de explicar. Vamos a quedarnos con estos 3. Y es que tal vez no ser especialista en todo lo que lleve negocios, pero sí conocer el negocio clave. Por ejemplo, si a ti te interesan los videojuegos, sabes programar y tienes ciertos conocimientos en modelos matemáticos, diagonal estadísticos, y estás dentro de la industria, en este caso, pues sabrías hacia dónde dirigir qué cosas, cierto target, ciertos marcadores específicos. Eso en cuanto a los skills que nos preguntaban. La otra era de cómo estructurar, ¿no? ¿Cómo un departamento encargado de ciencia de datos diagonal análisis? ¿Cómo sugieres que pueda estructurarse? Pues bueno, necesitaríamos a nuestros mineros de datos, los que se encargan de obtener todos los datasets de todo el contenido. Luego también necesitamos los encargados de limpieza, que digo que aquí es donde se pierde más el tiempo en la limpieza de datos, ver lo que realmente nos sirve. Posteriormente necesitaríamos a nuestros modeladores. Estos modeladores lo que hacen es tomar elementos de estadística, entrenar redes neuronales o basarse en el modelo de inteligencia artificial que más se adecue y así volver inteligente este proceso. Posteriormente necesitaríamos a nuestros analistas que nos indican, bueno, estos son los resultados que obtenemos con la herramienta que hemos creado. ¿Qué sacamos? ¿Qué concluimos de todo esto? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Vamos a peor? ¿O nos dedicamos a otra cosa? Estos serían como los pasos a seguir, la estructura que debería de llevar. Oye, aquí una pregunta, bueno, es más bien de lo que ofrece la Universidad del Valle de México para desarrollo de la carrera o especialidad en ciencias de los datos. ¿Qué es lo que ofrece la UVM? Esa es una muy buena pregunta. De aquí de la UVM tenemos a contacto. No, ¿verdad? Bueno. No. Ok. Yo te puedo decir que la UVM como tal está incorporando una carrera que se llama así, totalmente, Ciencia de Datos, Data Scientist. Y pues en mi experiencia, yo como docente de UVM, veo que realmente están creando estrategias bastante interesantes de educación. De hecho, muy novedosas. Tenemos como hermanita al TEC y bueno, ahorita ya están en una especie de conjugación, se están uniendo, se están fusionando, lo cual también resulta bastante interesante. Anteriormente tenías que estudiarlo por partes, así como criminalística, tenías que hacerlo por partes. Ahora no, ahora ya se te ofrece la posibilidad de que todo esté concentrado en una sola carrera y la UVM te ofrece esa experiencia. Además de que tienes el apartado de prácticas profesionales, tienes el apartado de todas las becas que te pueden ofrecer y pues es una de las universidades más grandes de México, con más presencia en lugares. Así que sí te puedes entretener mucho estudiando la carrera.
Por cierto, si ya tienes licenciatura, también puedes estudiar la maestría en línea de ciencia de datos en UVM. Bien, bien, faltaba el comercial, Ángelo, bien. A ver, la pregunta es, ¿cuáles son los missing patterns, los patrones perdidos que generalmente se observan? Es algo más técnico. ¿A qué te refieres con patrón? Bueno, aquí vendría a ser una pregunta. ¿A qué se refiere con patrones perdidos en este caso? La verdad es que así está la pregunta. No tiene contexto, pues a menos que la persona que preguntó si puede ampliarla, se lo agradeceríamos muchísimo. Por favor. Mientras tanto, voy con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los métodos de validación de datos más utilizados? Me atrevería a decir que son los árboles de decisión. Son Ok. como que los de cajón. ¿Cómo funcionan estos? Bueno, es muy parecido a cómo estructuramos el lenguaje. De hecho, también se utiliza de esa manera. Busca cierto tipo de patrones y lo más cercano a ellos vas como que escalando en ramificaciones hasta llegar a tu respuesta en específico. Es como armamos oraciones nosotros. Ok. Vamos a seguir. ¿Cómo se puede tratar los datos sospechosos? Los datos sospechosos, si no estás seguro de ellos, descártalos. Eso creo que entraría en la limpieza de datos, en el que, pues, algo no está concordando. Algo, 1 en 1.000.000, puedes encontrar un frijolito negro, y aquí nos referimos a esto, por ejemplo. Sin sonar elitistas. No, pues no sabría. Por ejemplo, algo que no concuerda, alguien que indica que en su perfil tiene cierta edad, que indica que tuvo cierta educación, pero que su comportamiento o sus gustos no concuerdan. Eso te puede llevar muchísimo. O sea, puedes tener ese arrocito, ese frijolito en el arroz, entonces lo sacas. Los datos sospechosos los vuelas, ni los intentas entender, los sacas de tu dataset. Ok. ¿Qué es y cómo podemos utilizar a nuestro favor el algoritmo K-mean? Es una buena pregunta. Yo ni siquiera lo conozco, fíjate. Algoritmo. Me quedo en blanco. No estoy familiarizado con el algoritmo. No sé si quiera la persona ampliar un poco más esto, pero bueno, ¿cuáles son las habilidades claves a considerar para contratar a una persona de data analyst? Creo que esto ya lo comentaste, pero no sé si quieras ampliarlo. Pues realmente yo me centraría más en resultados. ¿Qué ha hecho esta persona? Obviamente está aprendiendo. Bueno, si es un egresado, obviamente está aprendiendo, pero al menos en la universidad, en donde aprendió, tuvo que haber hecho algún análisis. Fíjense, ¿qué han hecho antes? ¿Qué análisis? ¿A qué conclusiones innovadoras pueden llegar? Ya les dije, tenemos datasets de lo que sea, sobrevivientes del Titanic, ganadores de carreras de pollitos. ¿Cómo los unes? ¿Qué análisis te puede dar? ¿Qué resultados ha hecho? O hazles un examen con eso mismo. Ok. Tenemos una última pregunta. ¿Los data lakes siguen siendo necesarios para la correcta función de un data scientist? ¿O qué mejores prácticas nos podrías recomendar alrededor de este tema? Pues como hemos visto, los datos crecen exponencialmente todo el tiempo. Data lakes, data warehouse, de donde puedas sacar tu información siempre y cuando considere, bueno, es que viene el proceso de limpieza, pero que la puedas volver veraz, bienvenido. Entonces,
de donde saque los datos, eso ya sería parte de la minería de datos, de la primera parte, de dónde los vamos recolectando. Así que, pues el Big Data es enorme y sigue creciendo más. Entonces, el dato no nos va a faltar, nada más habría que ver desde dónde lo sacamos. Y yo consideraría que todavía es útil el Data Lake, el lago de datos. También está el Data Warehouse, pero sí, yo lo mantendría, yo no lo descartaría, definitivamente. A ver, ya tenemos la aclaración del tema del K-mean. Es el método de partición, dice. ¿O seguimos en la misma? Seguimos en la misma. Eso suena Oh, como a o sea, sistemas la pregunta computacionales. ¿qué es y cómo podemos utilizar en nuestro favor el algoritmo K-mean, que es el método de partición? Pero está demasiado elaborado, no sé si lo dejamos abierto. Yo lo dejaría Y ya abierto. no, y ya no tengo más preguntas. Ok, pues me lo llevo de tarea Bueno, entonces. muy bien. Ángelo, pues nuevamente muchísimas gracias por participar. Una buena exposición, es muy interesante el tema. Yo creo que el científico de datos es algo que va a marcar una pauta diferente en la forma de manejar la información. Como bien dijiste, es el nuevo petróleo. Entonces hay que saber explotarlo y sacarle provecho. Entonces me quisiera agregar nada más que en Synergy estamos trabajando en esa dirección, tratando de aprovechar los datos como algo valioso del negocio y que desde siempre que existido los sistemas de computación hemos necesitado que los datos siempre estén al día y listos para ser analizados, ¿no? Ya sea para ver la historia o prever el futuro. Pues Ángelo, nuevamente gracias por participar con nosotros. A nombre de Synergy, estamos muy contentos de poder contar contigo y poder invitarte para otra sesión como esta. Gracias. También queremos agradecer a la UVM por el apoyo y esperamos poder contar con más exposiciones de este tipo a futuro, ¿no? Que realmente enriquezcan y sean más productivas para nuestros escuchas. Pues hasta aquí están nuestros datos, nuestras redes sociales, síganos, probablemente subamos este video a nuestro canal de YouTube, ahora sí no lo pudimos transmitir en vivo. Está también nuestra nueva dirección, acabamos de cambiar las oficinas de Synergy, aquí ya están mostradas la nueva dirección en Insurgente Sur 601, en el piso 18 de la Colonia Nápoles. Pues a nombre de Synergy agradezco muchísimo, gracias por el apoyo y nos estaremos viendo pronto el 6 de mayo. Hasta luego.